ciertamente muy positivos, ¿no? Yo ahora no quiero hacer una valoración de la modernidad, pero tiene algún elemento que al menos pone en crisis el mensaje cristiano. ¿Cuál es el elemento fundamental? Lo que dice la modernidad, grosso modo, es decir, el hombre no tiene un modelo al cual imitar. El hombre tiene que construirse él mismo según su propio criterio. No existe, como tengo aquí escrito, una imagen del hombre previa. No existe un diseño humano, sino que el hombre debe construirse a sí mismo. Eso contrasta con nuestra visión antropológica, ¿no? Entonces decimos, todo fue creado en Cristo, todo fue creado en Él y para Él, el hombre es imagen y semejanza de Dios, somos imagen del Señor, hay una vocación, hay una llamada. La modernidad dice, no existe llamada, no existe vocación, no existe imagen previa, cada uno debe construirse según su criterio, no existe más, ¿no? Rorty, este autor que es exponente, ¿no?, de estas teorías, dirá así de claro, no hay nada en nuestro ser profundo sino aquello mismo que nosotros hemos introducido. No existe ningún criterio que no haya sido creado por nosotros en el curso de una práctica. No existe ningún canon de racionalidad que no sea la observancia de nuestras mismas condiciones. Yo decido quién debo ser, yo decido quién quiero ser. Este es el postulado fundamental de la modernidad. Es decir, es una confusión entre la libertad con la voluntad absoluta. Se confunde libertad con voluntad absoluta y se confunde una libertad que dicen los teólogos, una libertad de indiferencia respecto a una libertad de calidad. Para estos autores, la libertad no está ligada al bien. No existe una verdad sobre el bien. La libertad es pura y simple capacidad siempre de decidir, ¿no? Eso está muy inscrito en nuestra cultura. Esto puede parecer muy abstracto, pero no es así. Pongo un ejemplo. Una despedida de soltero, en el fondo, ¿qué significa? Cuando se arma la bacanal esa de despedida de soltero, ¿qué se está diciendo? Que tú pierdes tu libertad. Disfruta esta noche, porque ya cuando te cases ya no eres libre. Es decir, se está diciendo, por tanto, que o una vocación encima de por vida, ¿no?, sacerdotal, religiosa, misionera, ¿no? Es decir, bueno, pues que dicen, bueno, tú perderás tu libertad, ¿no? Y por tanto, como digo, el postulado modernista de la modernidad es un reclamo y es una interpelación en la línea de flotación de lo que es la antropología cristiana, a la que hay que dar respuesta, ¿no? No voy a enrollar más, paso a la posmodernidad. ¿Qué ocurre con la modernidad? Pues se da cuenta de que es un proyecto insostenible. Uno se da cuenta de que tiene grandísimos condicionamientos personales. Pues la libertad está, desde que nacemos, no dirigida condicionada, ¿no?, pero sí que está dirigida. Yo tengo una familia que es la que tengo. Yo soy donde he nacido. Y vivo en las condiciones culturales que me rodean y con mi modo de ser. Por tanto, eso de que yo tengo el postulado de que me construyo a mí mismo, me doy cuenta de que poco a veces puedo modificar de lo que yo soy, ¿no? Su segunda gran fracaso es la relación con la naturaleza, ¿no? Nos damos cuenta como cuando el ser humano abusa de la naturaleza se revuelve. Pues estamos asistiendo a calentamiento global, lluvia ácida, desaparición de bosques, climas extremos. Bueno, la naturaleza se revuelve. Yo no tengo una libertad absoluta de hacer lo que quiera con la naturaleza porque tiene su propio modo de funcionar. Y el grandísimo problema, la relación con los demás. Y además aparece un axioma que en el fondo es falso. El axioma de decir, mi libertad termina donde empieza la tuya. Es absolutamente falso, ¿no? Yo dejo esa tarea para la clase de ética o de teología moral, ¿no? El problema entonces es cómo regular una sociedad entre personas o individuos, diría la modernidad, que tienen una libertad absoluta. Entonces es lo que aparece el contrato social. La relación humana no está basada en su propia naturaleza, en su propio modo de ser, sino tenemos que, diciendo así grosso modo y brutamente, poner unas pautas para no matarnos, para que mi libertad no choque con la tuya, ¿no? Por tanto, digo, la modernidad hace crisis
y encuentra varias salidas que simplemente las nombro y no entro en ellas. El neoliberalismo es una salida a la modernidad, el paganismo, neopaganismo que vemos hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, vemos cómo se van descristianizando nuestras sociedades. En España ya solo se reconoce católicos el 65% de la población. En mi diócesis de Bilbao, el 57%. Bien, ya la mayoría de jóvenes no eligen religión en sus currículum, ¿no? Aparece el paganismo, y no es que pasen otras religiones, sencillamente crece el nihilismo, crece la indiferencia, crece el ateísmo, si es que este es posible, que es otra cuestión, si es posible el ateísmo. Bien, aparece el nihilismo, incluso aparece lo que algunos dicen la hipermodernidad. O sea, es una cuestión que encima se ha radicalizado todavía más, ¿no? Los postulados de la modernidad. Por tanto, aparecen los productos de la posmodernidad, de la posverdad. Es una de las palabras más famosas del año pasado, la posverdad. La verdad ha sido sustituida por la opinión. Ya no existe una verdad, existe la opinión. Y es curioso cuando uno ve debates televisivos, dice, bueno, mi verdad es esta, tu verdad es la otra. Bueno, claro, decir que no existe una verdad también pone en crisis el mensaje cristiano. Porque alguien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La cuestión es que, claro, la definición de verdad del Vaticano II es distinta del Vaticano I. El Vaticano I era una sentir a la propuesta de la revelación. El Vaticano II tiene una dimensión marcadamente personalista de la verdad. La verdad no es un enunciado, la verdad es una persona. Cristo es la verdad, ¿no? Bien. Aparece la disgregación de la persona humana, donde aparecen ya elementos desconexos de la persona humana. Por ejemplo, es posible sexualidad sin amor, pues la prostitución, sexualidad sin amor. Es posible sexualidad sin procreación, la anticoncepción. Es posible procreación sin sexualidad, pues, fecundación in vitro. Es decir, aparecen el ser humano desgregado. El amor queda como algo puramente espiritualista, la sexualidad es algo instrumental, la procreación se le llama reproducción, que no es propiamente humana. Aparece una disgregación del ser humano, ¿no? Un sentido natural de finitud, se vuelve a poner encima de la mesa el famoso carpe diem romano, aprovecha el día porque no existe un futuro, desaparece la esperanza, desaparece la eternidad. Me leí la obra porque me cautivó la obra de José Saramago, aquel premio Nobel, que es un escritor fabuloso, se vibra cuando lo lee uno. Pero me quedé de piedra cuando sabía que era un escritor agnóstico, ¿no? A veces un modo de escribir, a veces un poquito ácido, tal. Me quedé de piedra cuando leí lo que él entendía por la muerte. Él decía, cuando llegue mi muerte, penetraré en la nada y en la nada seré disuelto. Madre mía, tremendo. Si después de pasar por aquí solo queda disolverse en la nada con un azucarillo, aparece una especie de nubarrón de tristeza y desesperanza en el horizonte, ¿no? Bien. La pérdida de la conciencia de lo que es ser persona y su vocación, y como decía antes, la incapacidad de fundamentar una estructura social. Bueno, esto, como digo, es la modernidad y posmodernidad que estamos absolutamente sumergidos en ella. Y que tendríamos muchos ejemplos de la vida cotidiana para ponerlos, pero no tenemos tiempo. Bueno, este es el fondo.